El día de hoy describiremos a los huesos y a las estructuras del esqueleto del miembro superior. Acompáñenme. El esqueleto humano está conformado por un esqueleto axial que incluye el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. El esqueleto apendicular incluye los huesos del miembro inferior y los huesos del miembro superior. Este último se articula al esqueleto axial a través de la articulación esterno-clavicular. La cintura escapular está conformada por la clavícula y la escápula. El esqueleto apendicular libre está conformado por el hueso húmero, el cúbito, el radio y los huesos de la mano. Describiremos primero los huesos de la cintura escapular, la clavícula y la escápula. Esta es la cintura escapular izquierda, conformada por la clavícula y la escápula. Describiremos primero a la clavícula. Este es un hueso largo, el cual contiene un cuerpo y dos extremos. El extremo medial, llamado esternal, es triangular y el extremo lateral, llamado acromial, es plano. Entre ambos extremos hay dos bordes, un borde anterior, el cual es convexo medialmente y es cóncavo lateralmente. Contrario, el borde posterior es cóncavo medialmente y es convexo lateralmente. Entre ambos bordes hay una superficie lisa, es la cara superior, y a la inversa, la cara inferior es rugosa. En ella vamos a encontrar estructuras como el tubérculo costoclavicular, sitio donde se inserta el ligamento costoclavicular que viene de la primera costilla. En medio encontramos un surco, área de inserción del músculo subclavio. Más lateral encontramos un tubérculo conoideo, sitio donde se inserta el ligamento conoideo. Luego la línea trapezoide. Esta línea trapezoidea se inserta el ligamento trapezoideo. Ambos ligamentos, el conoideo y el trapezoideo, forman el ligamento coracoclavicular. Al colocar la clavícula con la escápula, se inserta en la apófisis coracoides. La cintura escapular izquierda ahora nos corresponde describir a la escápula. La escápula es un hueso delgado, plano y triangular. Tiene una cara posterior y una cara anterior. Describiremos primero los bordes. Tiene un borde medial, un borde lateral y un borde superior. Un ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo lateral. La cara anterior, cóncava, corresponde a las costillas y por eso es la cara costal. A esta estructura se le denomina la fosa subescapular, área de inserción del músculo subescapular. La cara posterior es convexa o cara dorsal. Vemos que se encuentra en medio la espina de la escápula. Esta separa un área inferior mayor denominada fosa infraespinosa, área donde se inserta el músculo infraespinoso, y un área superior a la espina llamada fosa supraespinosa, área donde se inserta el músculo supraespinoso. La espina tiene un borde posterior en el cual hay una prominencia y este es el tubérculo de la espina, sitio donde se inserta el músculo deltoides. La espina se prolonga lateralmente
y esto hace una expansión en dirección superior llamado acromion. En el borde superior y ángulo de la escápula encontramos varias estructuras. La primera, la escotadura de la escápula. La segunda, la apófisis coracoides. El cuello de la escápula, la cavidad glenoidea cóncava, área donde se articula con el hueso húmero. Arriba de ella está el tubérculo supraglenoideo. Allí se inserta la cabeza larga del músculo bíceps braquial e inferiormente el tubérculo infraglenoideo. Ahí se inserta la cabeza larga del músculo tríceps braquial. De la cintura escapular tenemos la escápula izquierda y el húmero izquierdo se articula con ella. Articulación glenohumeral, debido a la cavidad glenoidea y al húmero. En el esqueleto apendicular libre, el húmero ocupa el esqueleto del brazo. Vemos que es un hueso largo que contiene un cuerpo y dos extremos. El extremo superior o proximal tiene estructuras como la cabeza en forma esférica, dirigida medial, superior y ligeramente posterior para coincidir con la cavidad glenoidea. Luego encontramos un surco que la rodea y la separa de los tubérculos. El tubérculo mayor en posición lateral a la cabeza. En él se inserta el músculo supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Todos ellos conforman el manguito rotador. El tubérculo menor en posición anterior a la cabeza, en él se inserta el músculo subescapular, el cuarto de los músculos del manguito rotador. Entre ambos tubérculos existe un surco y se denomina surco intertubercular. A través de él pasa el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Cada tubérculo se prolonga inferiormente con una cresta, introduciéndose en el cuerpo. Este es el cuello anatómico y esto es el cuello quirúrgico, el momento en el cual el extremo superior se separa del cuerpo. Ahora describiremos el cuerpo del húmero. Este tiene la configuración de un prisma triangular, con un borde anterior, un borde medial y un borde lateral. Entre los bordes existen superficies denominadas caras. Esta es la cara anterior y medial, la cara anterior y lateral, y es la cara posterior. En la cara anterior y medial vamos a encontrar la prolongación del surco intertubercular, dejando dos bordes. Esta cresta lateral le sirve al músculo pectoral mayor para insertarse. La cresta medial le sirve al músculo redondo mayor para insertarse. Y en medio se inserta el músculo dorsal ancho. En la cara anterolateral podemos apreciar una rugosidad en forma de una letra V. Se le conoce como la tuberosidad deltoidea. Ahí se inserta el músculo deltoides. Y en la cara posterior apreciamos el recorrido de un surco radial. En él pasa el nervio radial y la arteria braquial profunda. Ahora describiremos el extremo inferior del húmero. En él encontramos superficies lisas que son articulares. En este caso es la tróclea. Esta superficie se articula con la escotadura troclear del cúbito. En esta forma.
Lateral está el capítulo, una superficie lisa que se articula con la cabeza del radio. Medialmente encontramos el epicóndilo medial, donde se insertan los músculos epicondilios mediales, y lateralmente el epicóndilo lateral, donde se insertan los músculos epicondilios laterales. Superior a la tróclea encontramos la fosa coronoides. Esta recibe a la apófisis coronoides del cúbito en el momento de realizar la flexión completa del antebrazo. De igual forma, superiormente al capítulo encontramos la fosita radial. Esta recibe a la cabeza del radio en el momento de la flexión completa del antebrazo. En la cara posterior de esta extremidad vamos a encontrar la tercera fosa, que es olecraniana. En el momento de la extensión del antebrazo, el olecranon del cúbito se introduce en ella. El esqueleto del antebrazo está formado por dos huesos, el cúbito y el radio. El hueso cúbito es un hueso largo que contiene un cuerpo y dos extremos, uno inferior y un superior. El extremo superior posee una estructura saliente, amplia y rugosa, es el olecranon, área de inserción para el músculo tríceps. Inferior a él encontramos un saliente con proyección anterior. Esta es la apófisis coronoides. Entre la apófisis coronoides y el olecranon se forma una superficie cóncava y lisa, denominada escotadura troclear, para articularse con la tróclea del hueso húmero. Inferior a la apófisis coronoides está la tuberosidad del cúbito, área de inserción para el músculo braquial. En posición lateral a la apófisis coronoides hay una superficie lisa y cóncava llamada escotadura radial. Esta sirve para articularse con la cabeza del radio y formar la articulación radiocubital proximal. Posterior e inferior a esta escotadura radial se encuentra la cresta del músculo supinador, para inserción del músculo supinador. El cuerpo del cúbito es en forma prismática, triangular. Por lo tanto, tiene un borde anterior, un borde posterior que es palpable en toda su longitud y un borde lateral en el cual se inserta la membrana interósea y por eso puede llamarse borde interóseo. Su extremo inferior encontramos a la cabeza del cúbito, superficie lisa y con tendencia a lo redondo, y a la par una proyección ósea inferior conocida como la apófisis estiloides. En el antebrazo, el hueso radio ocupa la posición lateral. Es un hueso largo con un cuerpo, un extremo inferior y un extremo superior. En el extremo superior encontramos la cabeza del radio, que contiene una superficie superior lisa y cóncava para articularse con el capítulo del húmero. Tiene además su borde circunferencial que le sirve para articularse con el cúbito y formar la articulación radiocubital proximal. Inferior encontramos una estrechez llamada el cuello del radio. Inferior a la estrechez encontramos una prominencia, esta es la tuberosidad del radio, sitio de inserción del músculo bíceps braquial.
El cuerpo del radio es en forma prismática triangular. Posee un borde anterior que se origina desde la tuberosidad del radio y se dirige a la apófisis estiloides. Tiene un borde posterior y tiene un borde medial, en el cual se inserta la membrana interósea y por eso puede llamársele borde interóseo. Esto nos deja entonces tres caras: la cara lateral, la cara anterior y medial y una cara posterior y medial. En el extremo inferior vemos que es amplio y cuadrilátero. 4 superficies. La primera es la superficie anterior, la cual es lisa. La superficie lateral es de donde se origina la proyección inferior llamada apófisis estiloides. En la superficie posterior encontramos al tubérculo del radio en medio de 2 surcos. Y en la superficie medial encontramos un área cóncava y lisa para articularse con el hueso cúbito. Aquí se forma la articulación radiocubital distal. La superficie inferior es lisa y cóncava. En ella se articula el hueso escafoides y semilunar de la mano, formando la articulación radiocarpiana. Los huesos de la mano están dispuestos en 3 grupos: los huesos del carpo, los huesos del metacarpo y los huesos de los dedos de la mano. Esta es la mano derecha. Por lo tanto, vamos a encontrar como posición lateral y posición medial. Los huesos del carpo están dispuestos en filas. Esta es la primera fila o proximal. Al colocar la disposición de lateral a medial, enumeramos el escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. La segunda fila o distal es el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. El escafoides, el trapecio, poseen un tubérculo cada uno. En el lado medial, el hueso ganchoso posee un gancho. Y acá, el hueso pisiforme, él funciona como un saliente del hueso piramidal. Estos huesos forman el carpo o muñeca. La palma de la mano está formada por los huesos metacarpianos y se denominan como primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Cada hueso metacarpiano posee un cuerpo, una cabeza distal que se articula con las falanges y una base proximal que se articula con los huesos del carpo. La cabeza de cada metacarpiano corresponde a los nudillos. Los huesos de los dedos son 3 falanges, una proximal, una media y una distal, excepto el pulgar, que no tiene falange media. Cada falange tiene una base, un cuerpo y una cabeza. La base se articula con los metacarpianos, en este caso, y en este con la falange media. Las articulaciones encontradas entre el carpo y el metacarpo se llaman carpo-metacarpianas. Las articulaciones identificadas entre el metacarpo y falange se llaman metacarpo-falángicas.
pero podemos encontrar articulaciones intercarpianas, intermetacarpianas o interfalángicas. Nos veremos en un siguiente video porque aún hay más estructuras por aprender.